Muy buenos días a todos mis queridos hermanos y amigos que se conectan un domingo más. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy es Día del Señor y estamos muy emocionados por ya comenzar nuestro culto, ¿verdad? Pero antes de que podamos pasar a alabar a nuestro Dios, yo quisiera leerles un salmo que es el Salmo 146 del 1 al 2, que dice: Alabado sea el Señor, que todo lo que soy alabe al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Cantaré alabanzas a mi Dios con el último aliento. Wow, qué sorprendente salmo, ¿verdad? Pero ¿qué se refiere cuando dicen que todo lo que soy alabe al Señor? Quiere decir que la alabanza, alabar a Dios requiere un esfuerzo, aunque quizá no tengamos ganas. Nuestro Dios en medio de la adoración nos dice: quiero todo de ti. Entonces, hermanos, tenemos que despojarnos de todo egoísmo que quizá tengamos en nuestro corazón o de pena por alzar nuestras manos y esforzarnos por alabar a nuestro Dios, alabarlo, adorarlo en espíritu y en verdad como a Él le agrada, con todo lo que somos, con cada aliento de nuestro ser, con todo nuestro ser. Entonces, quizá muchos se preguntan: ¿cómo puedo esforzarme en medio de la alabanza? Pues aquí anoté unos puntitos, ¿verdad? Saltando, aplaudiendo, bailando, cantando y haciendo cánticos nuevos. Claro que a Dios le encanta que cantemos estos coros tan bonitos, ¿verdad? Pero también Dios ama que expresemos con nuestra propia voz las canciones que vienen desde nuestro corazón para Él. Otra manera también es alzando nuestras manos, porque le decimos a Dios que a pesar de todo lo que estamos pasando, que Él sea el que tome el control de nuestras circunstancias. Y si Dios aún no se ha manifestado en medio de la adoración, es porque no estás alzando las manos. Entonces también otra manera de alabar a nuestro Dios, de esforzarnos, es postrándonos. Dios es nuestro todo y nosotros hemos sido creados para alabar a nuestro Dios. Así que, ¿estás listo para alabar a Dios y esforzarte en medio de la alabanza para Él? Entonces, ¿qué tal si te pones de pie y oramos juntos? Señor, te doy gracias porque nos permites vivir, Señor, otro domingo más. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor, conectados. Gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado de un día más, Señor, para adorarte, para alabarte, Señor. En este domingo, Señor, queremos darte la mejor alabanza. Sabemos, Señor, que quizá hemos sentido pena o hay orgullo en nuestro corazón. No queremos alzar las manos o quizá nunca lo hemos hecho, pero te ruego que sea tu Espíritu Santo, Señor, en este día, en cada casa, tu presencia, Señor, y nos impulse, Señor, a alabarte como solo tú lo mereces. Tú eres el creador de todo, Señor. Tú eres Elohim, Señor. Tú nos has creado y nos has creado para que te alabemos y te adoremos, Señor. Recibe esta alabanza de lo profundo de nuestro corazón, Señor. Solo a ti te alabamos, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea para ti en este día, Señor. Recibe todo, que tu presencia inunde este lugar, Señor. Queremos alabarte como solo tú lo mereces. Te doy gracias y te lo pido todo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. De la historia me rescató, la muerte derrotó. Cante lo que Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, oh Dios. Cante lo que Cristo vive hoy, vive hoy. Lavaste mi maldad, oh, qué feliz, jamás seré igual, oh, qué feliz, lavaste mi maldad, oh, qué feliz, jamás seré igual. Lugar, libre al fin de cara frente a ti, tuyo soy, mío eres Jesús. No soy paz ahí habrá,
dolor por fin terminará. Celebra que Cristo vive hoy, vive hoy. Oh, qué feliz, lavaste mi maldad. Oh, qué feliz, jamás seré igual. Oh, qué feliz, lavaste mi maldad. Oh, qué feliz, jamás seré igual. Oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera que me salvaste. Y hoy, qué glorioso día, qué glorioso nombre, Jesús. Y hoy, qué glorioso día, qué gloriosa manera que me salvaste. Y hoy, qué glorioso día, qué glorioso nombre, Jesús. Y oh, qué feliz, lavaste mi maldad. Oh, qué feliz, jamás seré igual. Oh, qué feliz, lavaste mi maldad. Oh, qué feliz, jamás seré igual. Me invades con tu gracia, me abrazas con tu amor. Lo malo en mí cambiaste por lo bueno en ti. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mi corazón conquistas, mi alma llena está. Lo malo en mí cambiaste por lo bueno en ti. Mis sueños cobran vida y en ti seguro estoy. Nada tiene sentido si no es por ti. Y me rindo a ti, mi voluntad. Que tu reino venga, es todo lo que deseo. Eres tú, cuando débil soy, eres tú, mi fuerza en la debilidad. Que todos puedan ver tu luz. Mi Dios eres tú, mi libertad eres tú, quien luz me da y todo lo que soy clama por ti. Dios, hazme transparente, refleja en mí tu amor, que toda gloria sea solo para ti. Y te rindo a ti mi voluntad, que tu reino venga, pues todo lo que deseo. Eres tú, cuando débil soy, eres tú, mi fuerza en la debilidad. Que todos puedan ver tu luz. Dios eres tú, mi libertad eres tú, quien luz me da y todo lo que soy clama por ti. Oh, 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 oh.
te quiero ver, tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Queremos estar, Señor, solo contigo. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Levanta tu voz. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Díselo más fuerte. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Hoy te exaltamos, Señor, te damos la gloria y todo el honor. Díselo. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Díselo en forma de adoración. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Hoy estamos ante ti, Señor, clamando, Padre,
dentro de nuestras vidas, Señor. Ven y vive en nosotros, Señor. Venimos a darte todo lo que somos, Señor. Todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Tómalo, Padre. Nuestra voz, nuestras vidas es para ti. Levanta tu voz y dile: con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Díselo por última vez. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Hoy te exaltamos, Padre. Esta adoración es para ti únicamente, Señor. No daré mi vida, no daré mi tiempo, no daré mi espacio a nadie más que a ti, Señor. Todo lo que somos, Señor, es tuyo, Señor. Todo lo que hacemos es para ti, para honrarte y glorificarte únicamente a ti, Señor. Toma esta adoración en tus manos, Padre, como una ofrenda fragante ante ti, Señor. Muchas gracias, Padre. Muy buenos días a todos mis queridos hermanos, amigos, que el Señor los bendiga a todos. En esta mañana hoy quiero compartirles una tercera parte de esta palabra que he titulado o he puesto por nombre Esperando con ansias tu regreso. Hemos estado estudiando la primera carta a los tesalonicenses y nuestro amado Dios, a través de su palabra, a través de la vida de los creyentes en Tesalónica, nos ha mostrado cómo ellos esperaban con ansias el regreso de su Señor. Y es precisamente la vida de estas personas, la vida de esos creyentes en ese tiempo, los que nos han ido mostrando cómo nosotros como creyentes, como cristianos, deberíamos de estar anhelando, esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y a lo largo de las predicaciones anteriores, ¿verdad?, yo les he ido mostrando la perspectiva que tenían los hermanos en Tesalónica, diferentes perspectivas en cuanto a esperar con ansias el regreso del Señor Jesucristo. Y el día de hoy yo quiero mostrarles una cuarta perspectiva que ellos tenían. Y es esta: los creyentes en Tesalónica esperaban el regreso de su Señor demostrando amor. Y esto es muy importante, hermanos queridos. No solo esperaban con ansias el regreso de su Señor ahí sentados en casa, ¿verdad?, a ver cuándo va a volver nuestro Dios, sino que ellos se aseguraron de mostrarle a Dios que lo amaban en verdad. Y saben, mis queridos hermanos, ellos esperaban con ansias, el regreso de su Señor, pero ellos mostraron el amor que tenían hacia Dios y lo mostraron de tres maneras. El día de hoy yo solo quiero mostrarles la primera expresión de amor de parte de los hermanos en Tesalónica. En primer lugar, su amor por Dios estaba expresado en una vida santa, mis queridos hermanos.
Estos hermanos en Tesalónica, estos creyentes en Tesalónica, estaban esperando el regreso de su Señor, pero lo esperaron viviendo una vida agradable a los ojos del Señor, viviendo una vida santa ante los ojos de Dios. Le mostraron cuánto lo amaban viviendo una vida en santidad, mis queridos hermanos. Pero yo quiero mostrarles diferentes textos bíblicos, y cuando hablamos de santidad será Dios a través de la primera carta a los tesalonicenses, a través de las palabras del apóstol Pablo, que nos va a hacer entender cuál es la clase de vida santa que nosotros debemos de vivir. Y quiero que me acompañen, por favor, a primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Quiero que escuchen lo que la palabra del Señor dice. Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como se los enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Estas palabras son muy, pero muy interesantes. En primer lugar, el apóstol Pablo le dice, o cuando habla a los hermanos creyentes en Tesalónica, les está diciendo: ustedes ya viven la vida agradable delante de los ojos de Dios. Pero Pablo mismo los anima a vivir una vida aún más entregada a Dios. Les dice que hay una clase de vida que ellos pueden vivir, y Pablo, cuando les pide que ellos vivan aún más una vida agradable, aún más grande, ¿verdad?, ante los ojos de Dios, Pablo sabe perfectamente de lo que está hablando, porque el apóstol Pablo es ejemplo no solo para los creyentes en Tesalónica, sino para los creyentes en todos lados. Cuando él les dice que la voluntad de Dios es que vivan una vida santa, es porque Pablo sabe perfectamente a lo que se refiere y les enseña a los hermanos en Tesalónica a vivir de esta manera. Además, Pablo le muestra a los creyentes de ese tiempo, pero a los creyentes en nuestra época, en este momento, a todo aquel que quiere llamarse o se hace llamar seguidor de Jesucristo, él les dice: la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos. Y aquí es donde está la importancia de lo que hoy quiero enseñarte, de lo que quiero mostrarte en esta mañana, mis queridos hermanos: cómo vivir una vida en santidad. Y quiero que veas lo que la palabra del Señor dice. Después de que Pablo les dice que la voluntad de Dios es que sean santos, en primera de Tesalonicenses 4, versículos de 3 al 8, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor tomará venganza de todos esos pecados. Como ya les hemos advertido solemnemente, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo a estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué palabra tan interesante! Dios nos dice en su palabra que para que nosotros podamos vivir en una verdadera santidad, hay tres cosas importantes a hacer. La primera es: debemos alejarnos y apartarnos de todo pecado sexual. Esa es una palabra muy puntual, muy firme, ¿verdad? No nos habla de otra cosa, sino que Dios en su palabra nos dice que debemos alejarnos, apartarnos de toda inmoralidad. Incluso en otras versiones bíblicas se nos ordena, se nos manda a consagrar nuestras vidas para Dios, apartar nuestras vidas para Dios. Dios nos está diciendo en su palabra: para que tú puedas vivir realmente una vida santa, necesitas entender que debes de alejarte, ¿verdad? Debes de apartarte de todas esas relaciones sexuales prohibidas.
Debes de alejarte de ella, de las, de la sexualidad fuera del matrimonio, del adulterio, de la fornicación. Y Dios es muy puntual en este punto. Pero en segundo lugar, mi querido hermano, Dios dice en su palabra que como resultado de apartarse del pecado sexual, cada uno de nosotros podrá controlar su propio cuerpo. Eso es muy, pero muy interesante. Quiero que prestes atención porque yo quiero que veas lo que 1 Tesalonicenses 4, versículos del 4 al 5, dice, mi querido hermano. Y que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo como algo sagrado y digno de respeto. Deben dominar sus malos deseos sexuales y no portarse como los que no creen en Dios. Mis queridos hermanos, quiero decirles lo siguiente. La vida cristiana va más allá de lo que muchos piensan. Nuestro Dios en su palabra nos está pidiendo, nos dice, nos hace reflexionar, nos dice que su voluntad es que nosotros seamos santos. Entonces, Dios nos habla y nos dice, apártate de todo pecado sexual. Vive la vida agradable delante de Dios. Los hermanos en Tesalónica estaban esperando con ansias el regreso de su Señor Jesucristo, pero lo hicieron apartándose de todo pecado sexual. Quiero que entendamos correctamente esto, ¿verdad? Debemos de entender que nuestro cuerpo es sagrado. Me encanta que el texto bíblico dice que como resultado de apartarnos del pecado sexual, cada uno de nosotros podrá controlar su propio cuerpo. Uno de los frutos del Espíritu Santo que nosotros necesitamos desarrollar es el dominio propio. Dios nos dice, algo que debes entender es que tu cuerpo es sagrado. A Dios le importa lo que haces con tu cuerpo, porque nuestro cuerpo, dice la palabra del Señor, es templo del Espíritu Santo. Dios nos dio este cuerpo, pero no para que lo usemos para los pecados sexuales, mis queridos hermanos, sino para que nos consagremos a Dios. Es necesario dominar todos esos pecados sexuales, los deseos que tenemos. Es necesario que nosotros como creyentes vivamos como hijos de luz y no como hijos del diablo. Quiero que escuches lo que el apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 19 al 20. Él dijo lo siguiente: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su propio cuerpo. ¡Wow! Este es un texto bíblico muy, pero muy interesante. ¿Se dan cuenta de lo que el texto bíblico dice? Dios dice al final: honren a Dios con su cuerpo. ¿Alguien recuerda el significado de esta palabra honra? Hace tiempo atrás o algunos meses atrás hablamos acerca de la honra. Y el significado de esta palabra es peso o valía. Honramos a Dios cuando le mostramos... honramos a Dios cuando nosotros le mostramos que lo amamos, cuando vivimos en una vida de santidad. Honramos cuando le damos valía a su palabra, cuando le damos el peso necesario a su palabra. Dios nos dice que necesitamos entender que nuestro cuerpo es muy importante para Él. Lo que nosotros hagamos con Él, eso hará que nosotros tengamos o vivamos una vida en la cual honramos y santificamos nuestro cuerpo, pero con las cosas que hacemos con este cuerpo que Dios nos ha dado, también estamos honrando al mismo Dios. Pablo fue muy puntual con este punto, mis queridos hermanos. En cuanto a la sexualidad, en cuanto a los asuntos sexuales, Pablo, inspirado por Dios, escribe lo siguiente en 1 Corintios 9, versículos del 9, 1 Corintios 6, versículos 9 al 11, que dice lo siguiente, hermanos queridos: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos.
Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. La palabra del Señor y el apóstol Pablo nos dice en esta carta: no se dejen engañar, no se equivoquen. Los que hacen lo malo, escuchen bien, los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. Es decir, no tendrán salvación ni vida eterna. Y dentro de la categoría de los que no van a heredar el reino de Dios están los que cometen pecados sexuales, los que viven en inmoralidad sexual, en adulterio, en fornicación, en prostitución, en homosexualidad, en lesbianismo, en la masturbación, en la pornografía, en orgías, etcétera, mis queridos hermanos. La palabra del Señor dice que estas personas no van a heredar el reino de los cielos. Hoy muchas personas se están burlando de Dios, viviendo una aparente libertad sexual, teniendo relaciones antes del matrimonio, los chicos y las chicas metiéndose con cuantas personas quieren hacerlos, los matrimonios en adulterio, algunos negando el sexo, la sexualidad que Dios les ha dado, aparentemente disfrutando de su sexualidad porque son jóvenes, porque nunca volverá la juventud. Pero mi pregunta es, estamos hablando de que estamos esperando con ansias el regreso de nuestro Señor, pero la pregunta importante es, ¿qué pasará con todos aquellos que hoy están practicando todas estas cosas, que están haciendo lo malo, que están practicando los pecados sexuales? ¿Qué va a pasar con todos ellos si el Señor Jesucristo viniera hoy? ¿Qué es lo que va a pasar? La palabra del Señor dice que ellos no van a heredar el reino de Dios. Así como Dios cumple con todas sus promesas, porque a nosotros los seres humanos nos encanta leer las promesas del Señor, cuando nos dice que no tengamos temor, que Él está con nosotros, que Él nos va a dar ciertas cosas. Nosotros estamos maravillados y creemos en las promesas del Señor. Pero otra de las cosas que Dios va a cumplir en su palabra, ¿verdad?, es cuando Él dijo que Él viene pronto y que a cada uno le va a dar lo que se merece. Dios obrará con justicia el día que Él regrese. Hermanos queridos, estas palabras en realidad nos deberían de llevar al arrepentimiento. De hecho, a muchos de nosotros tendría que aterrorizarnos estas palabras. Pero estas palabras, hermanos queridos, Dios nos las trae, nos las da para que cada uno de nosotros podamos reflexionar, podamos arrepentirnos y podamos redireccionar nuestra vida y vivir una vida agradable a Dios, mis queridos hermanos. Ahora, quiero que escuchen lo siguiente. 1 Corintios 6, versículos del 13 al 18, la palabra del Señor dice lo siguiente. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace uno solo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Hermanos queridos,
al escuchar ese texto bíblico, hay una pregunta que resalta. Entonces, ¿el cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual? Por supuesto que no. No fue creado, nuestro cuerpo no fue creado para la fornicación, para la pornografía, para el adulterio, para la masturbación, para la homosexualidad, para el lesbianismo, mis queridos hermanos. No fue hecho para tener sexo fuera del matrimonio. Fue hecho para que nosotros podamos honrar a Dios, mis queridos hermanos. Nuestro cuerpo fue hecho para la gloria y la honra de nuestro Dios. Hay algo que no te puedes olvidar. A Dios le importa lo que hacemos con nuestro cuerpo. Eso es muy, pero muy importante que hoy tú lo puedas saber. Cada persona que ha creído en el Señor Jesús como el Señor y el Salvador de su vida debe entender perfectamente esto. Nuestro cuerpo es parte de Cristo y no podemos unir a Cristo a una prostituta, ni a un ídolo, ni al alcohol, ni al robo. ¿Te das cuenta de eso? ¿Por qué es tan importante que tú puedas reflexionar? Es importante que tú puedas entender qué es lo que ves, qué es lo que haces, cómo actúas a diario, mi querido hermano. ¿Sabes? Hoy una de las palabras de moda es: este es mi cuerpo y yo puedo hacer con él lo que yo desee. Pero la palabra del Señor dice todo lo contrario. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios porque Él ha comprado este cuerpo con su propia sangre. Un costo muy alto, mis queridos hermanos. Así que tú debes entender que tu cuerpo no te pertenece, le pertenece a Dios. Y a Dios le importa lo que haces con este cuerpo. Dios nos dice: huye del pecado sexual. No digas nunca, mi querido hermano: yo conozco mis límites, sé hasta dónde puedo tocar, ¿verdad? Porque muchos creen ser más sabios que Dios, creen poder aguantar o soportar las tentaciones sexuales y todavía se jactan de ello. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como la inmoralidad sexual. Y hermanos queridos, y por eso en ocasiones encontramos a muchas personas enfermas, no solo físicamente, sino emocionalmente. ¿Te das cuenta de ello? No tengas relaciones sexuales antes del matrimonio, porque te unirás espiritualmente con otra persona, ¿verdad? Y con eso necesitas entender, hermano querido o mi amigo querido, que si tú te unes con otra persona que no es tu esposa, con otras personas que no es tu esposo, o si tienes relaciones sexuales con varias personas, debes entender que el espíritu de esa persona estará en ti. Por eso el cambio en la vida, en la forma de ser de muchas personas debido a que han tenido relaciones sexuales con otras personas. Pero Dios nos dice: huye del pecado sexual. Y en tercer lugar, Pablo les dice a los hermanos en Tesalónica: nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en lo que se refiere a lo sexual. Esto es muy importante. Quiero que escuches lo que la palabra del Señor dice en 1 Tesalonicenses 4:6. Dice lo siguiente: nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Esta es una advertencia muy fuerte, muy reveladora de parte de Dios. A cada uno de nosotros Dios nos dice lo siguiente. A los hombres nos dice: nunca engañes a la esposa de tu prójimo con el propósito de tener relaciones sexuales con ella. Pero a las mujeres Dios también les dice: nunca engañes al esposo de tu hermana en Cristo con el propósito de tener relaciones sexuales con él. Porque hay una cosa que necesitamos tener muy clara, mis queridos hermanos. Si lo hacemos, si engañamos a alguna persona con el propósito de tener relaciones sexuales con ella, debes entender que será Dios quien tomará el asunto en sus manos y será Dios mismo quien vengará a esa persona que fue traicionada de una manera vil. Dios tomará venganza. Escucha estos dos textos bíblicos. Deuteronomio 32,
Versículo 35 dice: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. A su debido tiempo sus pies resbalarán. Les llegará el día de la calamidad y su destino los alcanzará. ¡Wow! ¿Te das cuenta de lo que Dios dice? Seré yo el que tomará venganza. Probablemente muchos piensen: mire, pero yo lo he hecho, yo he vivido en adulterio y no ha pasado nada. Pero Dios está diciendo: te llegará el día de tu calamidad y tu destino te alcanzará. Dios tomará venganza. Pero escucha Deuteronomio 32-35, pero en la traducción lenguaje actual dice lo siguiente: nuestro Dios ha dicho: muy pronto habré de castigarlos, muy pronto habré de destruirlos. Solo espero el momento oportuno para darles su merecido. ¡Wow! Ese es un texto bíblico realmente muy alarmante. ¿Te das cuenta de lo que Dios dice? Solo espero el momento para darles su merecido. Debes entender esto, mi querido hermano. ¿Quién podrá permanecer de pie ante la ira del Señor? Nadie, mi querido hermano. Así que hoy es tiempo de arrepentirnos. Hoy es tiempo de volvernos a Dios. Hoy es tiempo de acercarnos a Dios con sinceridad. Y si tú por alguna razón has practicado la inmoralidad, el adulterio, la fornicación, el lesbianismo, la homosexualidad, mis queridos hermanos, la prostitución, las orgías, hoy tienes que arrepentirte. Mi hermano querido, ¿por qué Pablo advirtió estas cosas a los hermanos creyentes en Tesalónica? Lo probable, ¿verdad? O lo más probable es porque estas prácticas se estaban dando en ese lugar, en esa provincia, y Pablo va y demanda todo ello. Mi hermano querido, una de las cosas que debes entender es que Dios nos ha llamado a vivir una vida santa, una vida pura, una vida íntegra, agradable a los ojos de Dios. Hoy tienes que entender que tienes que alejarte de todo pecado sexual. Tienes que entender que a Dios le importa lo que haces con tu cuerpo. No importa cuánto hoy las voces de este mundo digan, no hagas caso, ¿verdad? Tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras. Eso es una idea falsa, porque nuestro cuerpo, mi querido hermano, le pertenece a Dios. Pero quiero terminar diciéndote esto. Pero si hoy, escuchando la palabra del Señor, advirtiéndote, ¿verdad?, lo que ha de acontecer, lo que va a pasar con todos aquellos que practican la inmoralidad sexual, ¿verdad? Si aún después de haber escuchado la palabra del Señor, tú sigues viviendo una vida en fornicación, en adulterio, en homosexualidad, en el lesbianismo o cualquier otro tipo de pecado sexual, debes de saber que no estás despreciando las palabras de un pastor, no estás despreciando las palabras de una persona, sino que estás despreciando a Dios mismo. Déjame hacerte esta pregunta: ¿por qué estarías en el cielo si aquí en la tierra rechazaste a Dios? ¿Por qué una persona viviría en la eternidad con Dios si en esta tierra, si en este tiempo lo desechó? Quiero que escuches lo siguiente. Voy a terminar con esto. Primera de Tesalonicenses 4:8 dice: por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. ¡Wow! Esto sí es realmente increíble y maravilloso. Todo aquel que, escuchando la palabra de verdad, la voluntad de Dios es que tú vivas una vida santa. La voluntad de Dios es que tú, ¿cómo podértelo decir, verdad? Es que tú te alejes de todo pecado sexual, mi hermano querido. Esa es la voluntad de Dios, que vivas una vida santa, y de manera puntual Dios dice que te alejes del pecado, que te alejes del pecado sexual. Pero si tú no quieres escuchar la voz de Dios, no quieres ir a la obediencia del Señor, lo que la palabra del Señor dice es que debes entender que no desobedeces enseñanzas humanas, sino que estás rechazando a Dios. Entonces, mi hermano querido, lo que tienes que saber es que los que practican
el pecado sexual o la inmoralidad sexual, la palabra del Señor dice que no van a heredar el reino de los cielos. A quien estás rechazando, cada que tomas la palabra y la desechas y dices esto no es para mí, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir viviendo en nuestra libertad sexual. Hoy probablemente muchos estén aparentemente disfrutando de esa libertad, pero déjame decirte que si tu vida continúa de esa manera, tú no estarás en el cielo, tú no vas a heredar la vida eterna, estarás separado de Dios por siempre y para siempre. ¿Sabes? El apóstol Pablo habla a los hermanos creyentes en Tesalónica y les dice: apártense de la inmoralidad. Les dice: la voluntad de Dios es que ustedes puedan vivir una vida santa. Y no lo olvides, mi hermano querido, a Dios le importa lo que hacemos con nuestro cuerpo porque le pertenece a Él, porque Él lo compró a un alto precio. Mostremos cuánto amamos a Dios viviendo vidas santas. Señor, te damos gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por la forma en la que nos habla, Señor. Gracias por mostrarnos, por hacernos ver que a ti te importa lo que hacemos con nuestro cuerpo, Señor. Te amamos con todo el corazón. Te rogamos que seas tú con nosotros, que tu Espíritu Santo nos dé valor, nos dé fuerza, que podamos desarrollar dominio propio, Señor, para alejarnos de todo pecado sexual. Señor, te necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu Espíritu Santo para vencer las acechanzas del enemigo. Señor, te amamos con todo el corazón. Ven a nuestras vidas, ayúdanos a vivir una vida santa, una vida agradable, una vida intachable, Señor, en esta tierra. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré con mi fe, te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré. Díselo por última vez. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Muy bien, queridos hermanos, hemos acabado con un culto más del día de domingo. Espero que hayas disfrutado mucho de la presencia de nuestro Dios, que hayas experimentado su amor en este domingo. Recuerda que nosotros somos el Centro Cristiano Verde de Oración y tenemos cultos los días viernes, que son los de oración a las 6 de la tarde, y los domingos, ya saben, un único horario a las 11. También puedes conectar a nuestros tiempos de oración por la mañana a las 8. Y pues bueno, te esperamos en cualquiera de nuestros servicios. Nosotros somos el Centro Cristiano Hogar de Adoración. Que Dios te bendiga. Fragante ante ti, Señor. Muchas gracias, Padre.